Mi hermana saboteó cada trabajo que tuve durante 10 años. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me miró a los ojos y me dijo que tenía miedo de que la superara. Para cuando tuvo el valor de confesarlo, ya era demasiado tarde para que importara. Pero voy a intentar escribir esto con calma porque llevo días frente a la pantalla intentando ordenar algo que durante una década viví como un caos absoluto. Era una niebla constante, una sensación de que algo estaba fundamentalmente mal en mi vida, pero que yo, por una culpa que no termino de entender, nunca fui capaz de señalar con el dedo. Ahora que sé la verdad, lo que siento no es alivio ni satisfacción, es devastación, aunque la devastada en esta historia ya no soy yo. Me llamo Emily, tengo 28 años y vivo en Viña del Mar. Trabajo de manera independiente, manejo mis propios negocios, tengo mis mascotas y una vida que desde afuera parece razonablemente armada. Hoy por hoy estoy en mi mejor momento, y lo digo con una satisfacción que me costó años aprender a sentir sin culpa. Mi hermana es mayor que yo, y durante casi toda mi vida fue la persona a la que más quise en el mundo. Ella era brillante, carismática, el tipo de persona que llena una habitación cuando entra y que sabe exactamente qué decir para que te sientas entendida. Era, en pocas palabras, la hermana perfecta. O eso creí durante mucho tiempo. Crecimos en un ambiente donde existía una jerarquía invisible, pero absolutamente operativa dentro de la familia. Ella era la mayor, la inteligente, la que sacaba las mejores notas y a la que siempre se le celebraban los logros. Yo era la otra, la simpática, la que tenía muchas ideas pero que debían evaluar si valía la pena el esfuerzo apoyar. El favoritismo estaba tan naturalizado que nadie lo llamaba así. Crecí admirándola y sintiendo que su brillo me alcanzaba un poco por proximidad. Cuando empecé a buscar mi camino en el mundo laboral, con mis propios proyectos e ideas, la historia de mis fracasos se volvió un patrón idéntico y cruel. Mi primer trabajo serio duró apenas unos meses. El motivo oficial fue la clásica vaguedad de que no encajaba con el equipo. Me sentí al margen, asumí que mis ideas eran malas y me fui con la cola entre las piernas. Lo que no supe hasta hace muy poco es que mi hermana conocía a una de las encargadas de ese lugar y, a las 2 semanas de que yo empezara, le envió un mensaje de preocupación genuina. Le dijo que yo estaba pasando por un momento personal muy difícil, que sufría de una ansiedad severa que no me estaba tratando y que mi rendimiento sería irregular. Lo disfrazó de cuidado, y los demás procesaron la información con cautela y distancia. No me dieron el beneficio de la duda porque les habían dicho de antemano que yo era alguien inestable. Como yo no lo sabía, seguí intentándolo. Conseguí otro puesto, esta vez con una evaluación de desempeño inicial excelente, pero a los pocos meses me recortaron a la primera ante una supuesta reestructuración. Años después descubrí que ella se había reunido con el director de ese lugar a través de su red de contactos y le había mencionado, de pasada, que yo ya estaba buscando trabajo en otra parte y que me iría pronto. Ante la necesidad de recortar presupuesto, eligieron empezar por quien supuestamente tenía un pie afuera. Para ese punto de mi vida, mi autoestima profesional mostraba grietas visibles y mi voz interior se iba volviendo cada vez más cruel. Empecé a pensar que el problema era yo, mi personalidad, mi manera de ser. ¿Y a quién recurrí en mi fragilidad? A ella, claro. A mi hermana mayor, la que siempre sabía qué decir. Ella me escuchaba, me abrazaba, me daba consejos sobre cómo adaptarme y me sugería que tal vez el mercado era muy duro para alguien tan sensible como yo. No solo me saboteaba los trabajos, me construía la narrativa con la que yo interpretaría el sabotaje, dándome las palabras exactas para culparme a mí misma. Llegué a pasar por puestos donde las jefas que inicialmente creían en mí cambiaban su actitud de la noche a la mañana, reasignando mis proyectos sin explicación. El veneno siempre era el mismo, un rumor sutil implantado por ella en eventos de networking o redes profesionales, inventando que yo tenía problemas personales o que tendía a descompensarme bajo estrés.
La mentira nunca necesitaba ser verificable para ser efectiva, solo necesitaba crear una duda. Y yo, completamente ajena a todo, me desmoronaba ante sus ojos sin entender por qué el piso se movía bajo mis pies. Terminé yendo a terapia durante años para entender por qué los entornos laborales me resultaban tan difíciles, cuando en realidad el ambiente estaba envenenado antes de que yo entrara. La vida familiar siguió su curso, sumando tensiones, pérdidas y responsabilidades que se distribuyeron de manera desigual, donde ella siempre quedaba ante el mundo exterior como la hija y hermana perfecta, la que administraba y resolvía, mientras yo era la que seguía un paso atrás. Pero al cumplir los 30, algo empezó a cambiar de manera gradual, como cuando los ojos se adaptan a la oscuridad y de pronto puedes ver lo que siempre estuvo ahí. Empecé a notar los patrones, a conectar los puntos y a recordar la insistencia con la que me preguntaba detalles específicos de mis jefes y empresas. Mi último gran proyecto lo empecé con un cuidado casi supersticioso. No le conté a nadie de mi familia los detalles, ni con quiénes trabajaba, ni quiénes eran mis contactos. Fui vaga por puro instinto, la inteligencia del cuerpo protegiéndose de algo que la mente todavía no nombraba. Y por primera vez, duré. El trabajo era exigente, pero la duda ya era mía, real, nacida del esfuerzo mismo y no de una percepción externa contaminada. Descubrí que era buena en lo que hacía, que mis ideas funcionaban en la práctica y que el entorno de información estaba limpio. Nadie sabía nada de mí excepto lo que yo misma demostraba. Mientras a mí me empezaba a ir bien, la vida de ella se empezó a complicar. Sus proyectos se estancaron, sus relaciones se diluyeron y su identidad, muy construida sobre el éxito y la superioridad, se vio afectada. Creo que ver cómo la diferencia entre nuestras trayectorias se reducía fue el detonante que no pudo manejar. La revelación ocurrió en una cena familiar. Había comida, conversaciones que mezclaban lo cotidiano con los viejos recuerdos, y ella había bebido más de lo habitual. Estaba en ese punto particular donde el control se afloja sin que te des cuenta. Una pariente me preguntó con genuina curiosidad cómo habían sido mis inicios, y yo respondí con honestidad que los primeros años habían sido muy difíciles y que siempre pensé que el problema era yo. Fue en ese momento que mi hermana, con un tono que pretendía ser ligero pero que destilaba frustración, soltó: «Claro que terminaban. Yo me encargaba de que terminaran». El silencio que siguió tuvo textura. Todos lo escuchamos. La familia intentó metabolizarlo como una broma de mal gusto, pero yo la miré y le pregunté qué quería decir en voz baja, sin dramatismo. Y me lo dijo. A pedazos, con la lógica fragmentada del alcohol y del cansancio de algo que llevaba mucho tiempo cargando. Confesó que hablaba con la gente de mis trabajos y contaba cosas falsas porque tenía miedo de que las superara. Esas fueron sus palabras exactas. Lo dijo como si el miedo fuera una justificación suficiente para destruir una década de mi vida. La mesa quedó paralizada. Yo no lloré, y eso fue lo que más me sorprendió de mí misma. No sentí ira inmediata ni un colapso emocional. Sentí algo parecido al cierre. Fue como si un ruido de fondo que había estado sonando durante 10 años se apagara de golpe, dejándome ver la dimensión real de las cosas. Me levanté de la mesa con calma, tomé mis cosas y me fui. En el auto, manejando a casa, los recuerdos vinieron en cascada. Las caras de mis antiguos jefes, sus consejos falsos, las veces que me convenció de que el error estaba en mí. Lo que sentí no fue satisfacción ante el mal ajeno, sino la certeza de que el mundo tenía una lógica después de todo. El caos que viví tenía un orden, aunque fuera un orden perverso, y ese orden ya no me pertenecía ni podía tocarme. Ella confesó cuando ya era demasiado tarde para que importara, y esa crueldad del tiempo se volvió en su contra. Pasó 10 años asegurándose de que yo no la superara, y en esos mismos 10 años yo, sin saber lo que ocurría, seguí intentándolo porque no tenía razones para rendirme. Cuando finalmente encontré un espacio libre de su alcance, florecí al ritmo natural de alguien que trabaja en condiciones reales. Para cuando admitió lo que hizo,
Yo ya había construido un camino sólido, independiente y con una reputación que ella no podía tocar. No hubo consecuencias legales, ni un castigo formal dramático. Lo que hizo fue lo suficientemente denenable como para no dejar pruebas claras. Lo que queda es esto. Ella lo sabe, yo lo sé, y ella sabe que yo lo sé. Ahora vive con la conciencia de que intentó frenarme por miedo y que ese miedo resultó ser inútil porque solo logró retrasar lo inevitable. Corta o incompleta, tomé la decisión de no buscar una reconciliación ni una confrontación catártica. Esas conversaciones tienen sentido cuando hay algo que reparar, y aquí no hay nada. Aprendí de la manera más dura que el sabotaje más efectivo no viene de los enemigos, sino de quienes tienen acceso a tu intimidad y saben exactamente qué decir para que el veneno suene como cuidado. Hoy tengo mi vida, mis proyectos, mis mascotas y una historia que tardó 10 años en tener sentido. No es la historia que habría elegido, pero es completamente mía y nadie más puede reclamar ningún crédito sobre cómo terminó.